Hola a todos y todas, me digo Mario, tengo 26 añadas y soy de Zaragoza, que lle a capital d'un chicorrón país que se dice Aragón y que lle xusto debaixo dos Pirineos. Actualmente pertenece al Estado español. Yo charro una luenga que se dice aragonés, que se fabla nomás aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica una mica da suya historia y cómo lle la situación real del aragonés ahora mismo. L'aragonés surtió alto baxo no siglo XVIII nos Pirineos centrals y lle un dialecto do latín como son a resta de lenguas románicas tanto de la península como de la resta de Europa. Con a reconquista por parte do Reino de Aragón en os territorios musulmáns e a espardidura do reino, isto conlevó tamén a espardidura da longa por o territorio aragonés e tamén mesmo por otros puestos como puede estar o País Valenciano. Mientras varios siglos, la aragonés lle a luenga oficial do reino, e esta situación continua dica o siglo XV, cuando se corona como rei un rei de origen castellán da dinastía dos Trastámara, y dende ixe inte principia un proceso de castellanización do reino que plega dica a nuestros días. Dende allora l'aragonés quedó como una luenga das clases baixas de uso de emplego rural e o castellán como una luenga de poder e das clases altas da sociedade. A caída do réximen de Franco en 1978 suposa un incremento dos traballos literarios e de investigación sobre a luenga e tamén do número de fabladors que quereban aprendela. Mani menos no estau dica l'añada 2009, cuando o gobierno de Aragón aprobou unha lei tal emplego e regularización da luenga que encara no lle reconocida como oficial. Actualmente l'aragonés se charra de traza patrimonial en as vals do Pirineo, habiéndolle moitas variedades dialectals, como pueden estar o cheso, l'ansotano, chistavín, patués, bresetán, asinas. Fueras dixo, había moitas organizacións alrededor de todo Aragón que prevan de luitar por a supervivencia da luenga e que mesmo imparten clases de aragonés en diferentes puestos de Aragón. Encara que a miña luenga materna no lle l'aragonés, porque mis pais no son aragoneses, yo aprendí aragonés aquí en Zaragoza en una escuela que se diz Nogará. Y aprendí aragonés porque cuento que lle acetal mantener viva tuya cultura y porque sería una pena deixar mortar un tesoro como lle a luenga aragonesa con más de 1000 añadas de historia. Bueno, pues isto ha estado todo. Muchas gracias a todos y todas, que tos vaiga bueno. Y en talto el aragonés y las luengas minoritarias que son en luita, chicoz, pero grans.